dar inicio a esta primera charla o clase a distancia de la materia macroeconomía. Y empezamos entonces un poco comentando el concepto de economía o de macroeconomía básicamente. Me presento, soy el doctor Obel Hernández Novoa, economista, doctor en ciencias gerenciales, profesor del IESID desde hace casi 2 años y soy profesor de varias o de otras instituciones financieras, instituciones educativas nacionales e internacionales. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces hablando un poco de lo que es la macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la economía, ¿ok? que identifica o que estudia la forma o las variables, o lo que llamamos las variables macroeconómicas. La economía viene básicamente entonces del estudio de la economía y vamos entonces a definir un poco qué es la economía. La economía o la ciencia económica básicamente es la mamá, por llamarlo de alguna forma, de la ciencia social. ¿Okay? Sí, para mí, en mi concepto, es la ciencia social más importante y a partir del estudio de la economía se deriva este, otros tipos de estudios, como puede ser la sociología o psicología y todas las relaciones humanas que pueda tener el hombre con su medio ambiente, con su entorno, y en especial en el entorno económico, que es lo que estudia la economía. Entonces, básicamente, documentando mejor el concepto, atendiendo al material que les estoy trayendo, la economía forma parte del conjunto de disciplinas sociales que tienen como objeto el estudio del hombre en sus diversas manifestaciones, tales como las ciencias políticas, la sociología, la psicología y todas estas ciencias que estudian al hombre desde una perspectiva distinta. La ciencia económica estudia al hombre en su lucha por resolver el problema económico. ¿Cuál es el problema económico del hombre? Pues básicamente el esfuerzo que hace para poder satisfacer sus necesidades. ¿Okay? Y esas necesidades las podemos dividir en necesidades primarias, que son las básicas para poder vivir: alimentación, comida, vivienda, educación, salud, servicios públicos. Y necesidades secundarias, que son todas aquellas necesidades que si lo tenemos nos da una vida más confortable, pero si no lo tenemos podemos seguir viviendo. Son todas aquellas que se pueden relacionar con el lujo. Vemos algunos otros conceptos de economía, como me dice, es el estudio, el modo en que los individuos y las sociedades deciden usar los recursos escasos, ¿no? Yo diría limitados, ¿no? En algunos casos es escaso, pero vamos a hablar que los recursos siempre son limitados. Todo el mundo tiene un límite en sus recursos económicos. Algunos tendrán un amplio margen de recursos, otros tendrán recursos más cortos, pero básicamente vamos a cambiar esa palabra de escaso por limitado. También podemos hablar que la economía es la ciencia del comportamiento en el estudio de la forma en que la gente toma decisiones. Entonces, básicamente, tomar la decisión entre comprar, por ejemplo, un iPhone de última generación a comprar un aire acondicionado para nuestras casas es la forma en que la gente toma decisiones. Probablemente el del iPhone dirá en algún momento que lo compró a económico y el valor de un iPhone puede ser el valor equivalente a 3 o 4 aires acondicionados de ventana para una casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí estamos viendo el valor de las cosas, y el valor de las cosas es en donde se toman las decisiones. Cada quien es libre de tomar la decisión que mejor le convenga de acuerdo a su presupuesto. En la economía, básicamente hay que observar el mundo tal cual como es. Yo siempre les digo a mis muchachos estudiantes en pregrado que la economía tiene que ser objetiva. Nosotros los economistas no podemos tener visiones parciales porque somos científicos sociales y debemos describir de forma objetiva las variables macroeconómicas, las variables sociales o las variables macroeconómicas que influyen en las variables sociales. Y de alguna u otra forma la economía plantea el deber ser, las implicaciones de política económica, política monetaria, políticas fiscales, políticas de renta, políticas de comercio exterior, entre otras cosas,
es básicamente lo que involucra la política económica. Que las matemáticas, las estadísticas, la contabilidad obviamente se relacionan con el estudio de la economía. La matemática obviamente tomando en cuenta su importancia desde el punto de vista numérico, las estadísticas, llevar estadísticas de cómo ha sido el crecimiento económico de un país en los últimos años, por ejemplo, y la contabilidad, obviamente, contabilizando o llevando la cuenta, el control de todas las cuentas nacionales importantes para un país. Seguimos entonces con la siguiente lámina, donde decimos que entonces que la economía se divide en macroeconomía y en microeconomía. Desde el punto de vista de la macroeconomía, estamos entrando al sistema económico y el sistema económico básicamente estudia la producción de bienes y servicios dentro de un sistema económico. Estas dos variantes de macroeconomía y de microeconomía vamos a verlas en detalle en la siguiente lámina. Desde el punto de vista microeconómico, hablamos de lo que son los mercados y a su vez los mercados se divide o lo va a componer lo que es la oferta y la demanda. La oferta está constituida por lo que son los empresarios, la demanda está constituida por lo que son los consumidores y básicamente todos intervienen o todos intervienen, intercambian, interactúan, es la palabra correcta, en lo que son los mercados. Continuamos con los mercados a su vez se dividen en distintos mercados, competencia perfecta, monopolio, oligopolio, entre otros, es un tema que lo abundaremos más adelante porque ya esto es parte de lo que se llama la microeconomía y estamos estudiando básicamente la perspectiva macroeconómica. En la economía se estudian se producen, en la economía se producen bienes o servicios. Los bienes o estos servicios se pueden dividir bajo distintas modalidades. Bienes de consumo, son los bienes que se utilizan para el consumo final. Cuando compramos una camisa o un pantalón, son bienes para el consumo. Bienes de capital son aquellas maquinarias, herramientas, equipos que se utilizan en las empresas para seguir produciendo productos. Los bienes intermedios, básicamente son bienes que se deben procesar para su uso final, por ejemplo, un repuesto o cualquier otro, la harina pan, por ejemplo. La harina pan por sí sola no produce la arepa, tenemos que producirla o transformarla para finalmente producir la arepa. Los bienes finales son aquellos que ya están listos para el consumo, la arepa ya cocida es un bien final. Los bienes según su uso son bienes necesarios, son todos los que necesito, básicamente ya lo dije al principio de mi intervención, luz, agua, teléfono, salud, medicinas, educación. ¿Okay? Bienes de lujo son todos aquellos que implica algún tipo de lujo o suntuario, ¿no? Como tal, como lo llaman. Bienes sustitutivos, según la demanda, bienes sustitutivos son todos aquellos que se pueden sustituir uno por otro porque producen la misma satisfacción. Por ejemplo, el caso famoso de la Coca-Cola con la Pepsi-Cola. Bienes complementarios son todos aquellos bienes que cuando lo demandamos vamos a necesitar obligatoriamente de otros, como es el caso de la gasolina para los carros, son complementarios. Bienes cíclicos son aquellos bienes que se pueden estar produciendo en cierto periodo de año, en carnaval los disfraces o Semana Santa, qué sé yo, se incrementa el consumo del pescado, en diciembre la venta de productos navideños, ¿okay? Todo eso son bienes cíclicos. Y bienes de demanda continua son aquellos donde siempre se va a demandar, por ejemplo, una panadería, una farmacia, siempre están vendiendo pan o medicina respectivamente. Para lo siguiente, para producir estos bienes o servicios, tenemos que tomar en cuenta los factores de la producción. Estos factores de la producción son los factores que necesito tener para hacer efectiva la producción como tal. Por ejemplo, de la tierra. De la tierra sacamos los recursos naturales y es el espacio físico donde vamos a producir
los bienes y servicios. El capital son equipos, maquinarias, herramientas que vamos a necesitar para producir esos bienes o servicios. El trabajo es la mano de obra para esa producción de bienes y servicios. Y la capacidad emprendedora, verán, es el norte, hacia dónde vamos, si vamos a producir qué bien o cuál servicio atendiendo a las necesidades que puedan haber en el mercado. La economía, de alguna u otra forma, hay un enfoque muy actualizado que habla de los colores de la economía, que básicamente el verde está relacionado con el planeta, el azul está relacionado, cuando hablamos de economía verde, planeta, economía azul, océanos y mares, economía amarilla sobre la tecnología, la economía roja sobre la propiedad intelectual, perdón, sobre el consumo, la economía naranja sobre la propiedad intelectual, la economía gris sobre adultos mayores o plata, la economía gris sobre la evasión de impuestos, la economía negra sobre los mercados negros ilegales y la economía púrpura violeta sobre la equidad de género, ¿no? Son tendencias que hoy día en Maracaibo, perdón, en el mundo, disculpe, este, son tendencias cuando nos referimos a un tema específico. Bueno, entrando un poquito más en materia, definimos la macroeconomía, que es un poco el trabajo que ya se les colocó para que vayan desarrollando. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como el conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. ¿Okay? Vuelvo y repito, la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los grandes o de los agregados económicos. Mientras que la microeconomía básicamente estudia el comportamiento económico de las empresas, los hogares de los individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Y aquí entramos entonces un poco en materia. Vamos a hablar rápidamente de la diferencia entre la micro y macroeconomía. Entonces, dentro de la microeconomía estamos hablando de la producción de una empresa, la deuda de una empresa, los gastos, el consumo de un hogar, el salario de un trabajador. Lo estoy nombrando rápido porque nos vamos a hacer énfasis en macroeconomía. Las preferencias del consumidor, el gusto del consumidor, el ahorro personal, la cuantía de inversión, la aversión al riesgo. Mientras que la macroeconomía, estamos hablando de la producción interna de un país, que es lo que vamos a llamar el Producto Interno Bruto. Estamos hablando de inflación, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de balance de pagos, de deuda privada, de pública, del déficit público, de tasa de desempleo. Todo esto son las variables macroeconómicas que les das. Coloqué en la evaluación que deben hacer de esta primera corte. En la economía existen los tres sectores básicos de la economía. El primario, que es donde se extrae la materia prima, ya lo conversábamos. El secundario es donde se procesa esa materia prima, que son las industrias, y el terciario es el sector en donde se vende esa materia prima, que básicamente es el consumo o el comercio. ¿Okay? Y el sistema económico básicamente está compuesto por cuatro grandes integrantes: el gobierno, que es el centro, el gobierno desde el punto de vista del Estado, que regula la economía, y en la economía va a regular las familias, las empresas, desde el punto de vista que las familias compran bienes y servicios, las empresas producen bienes y servicios, las familias le suministran mano de obra a las empresas le pagan a la familia por esa mano de obra, y se hace una especie de círculo, que es lo que se conoce como el flujo circular de la economía. La economía, cuando no tomamos en cuenta al resto del mundo, estamos hablando de una economía interna. Cuando nos abrimos al resto del mundo, al resto de los países, estamos hablando de una economía externa. ¿Okay? Y un poco más, un poco menos lo que les estoy comentando, lo que les acabo de comentar en la lámina anterior. Aquí está un poquito más explicado. Este material lo tienen en los distintos links que les he comentado, y tienen este video de lo que es el flujo circular de la economía. Bueno, por ahora
creo que deben tener claro entonces lo que es la macroeconomía y cuáles son las variables macroeconómicas. Yo les coloqué un trabajo donde precisamente les estoy diciendo que me definan la macroeconomía usando varios este, autores, ¿ok? Y que me definan también lo que son las variables macroeconómicas que en el video de hoy se las he nombrado. En el caso de que tengan dudas o quieran aclarar un tema más al detalle, me pueden escribir por la mensajería interna del aula virtual, que con gusto yo les estaré contestando apenas tenga el chance de hacerlo. En el segundo corte vamos a detallar mucho más todo esto que vimos ahorita. Vamos a caer en el detalle de lo que es la inflación, de lo que es el crecimiento económico, de lo que es el desempleo, de lo que son las políticas económicas, pero cada tema lo vamos a dividir, el resto de los tres cortes vamos a hablar de cada uno de estos temas y les voy a colocar la evaluación pertinente y relacionada con el tema en cuestión. Por mi parte, espero que hayan entendido, que haya sido clara esta sesión. Quedo a la orden, como les dije, por los canales pertinentes. Y nos vemos entonces en una próxima sesión que será indicada por la gente que coordina estos encuentros síncronos del IES. Que pasen una feliz tarde. Hasta luego.